Cuando Daniel Herrera se levantó de la silla y caminó hacia la puerta de aquella sala de juntas, en el piso 42 de la Torre Picasso de Madrid, estaba seguro de que había arruinado la única oportunidad de salvar a su familia. Llevaba un traje que había comprado en un mercadillo por 20 euros, unos zapatos prestados de su hermano, que le quedaban pequeños, y en el bolsillo, una foto arrugada de su hija de 6 años, que necesitaba una operación de corazón que costaba 180.000 euros. La entrevista había sido un desastre. Se había quedado en blanco cuando le preguntaron por sus logros profesionales. Había tartamudeado al hablar de liderazgo, y cuando sonó su teléfono con el tono de emergencia del hospital, simplemente se había levantado y había dicho que tenía que irse. Los 6 ejecutivos de la mesa lo miraron como si estuviera loco. Nadie abandonaba una entrevista con Sofía Montero, la CEO más poderosa de España, la mujer que había convertido una pequeña empresa familiar en un imperio tecnológico de 3.000 millones de euros. Nadie, excepto Daniel Herrera. Lo que él no sabía, lo que descubriría en los próximos minutos, era que Sofía Montero había visto algo en él que ninguno de sus directivos había notado, y estaba a punto de correr tras él. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La historia de Daniel Herrera no comenzó en aquella sala de juntas de Madrid, sino 3 años antes, en un pequeño taller mecánico de Vallecas, donde había trabajado desde los 18 años. Daniel había sido el mejor mecánico del barrio, un hombre que podía diagnosticar el problema de un motor solo con escucharlo. A los 32 años tenía su propio negocio, una clientela fiel y una vida que, aunque modesta, era feliz. Entonces llegó Elena. La conoció cuando ella trajo su viejo Seat Ibiza al taller. Daniel pasó 3 semanas reconstruyéndolo, y en ese tiempo se enamoró de aquella profesora de primaria que sonreía como si el mundo no tuviera problemas. Se casaron 6 meses después. Lucía nació 1 año después, una niña con los ojos verdes de su madre y la terquedad de su padre. Daniel pensó que su vida estaba completa, pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que la felicidad es prestada. El diagnóstico llegó cuando Lucía tenía 4 años, una cardiopatía congénita que los médicos no habían detectado al nacer. La niña necesitaría una operación compleja, un procedimiento que solo realizaban en 3 hospitales de Europa. El coste, 180.000 euros que la Seguridad Social no cubría completamente. Daniel vendió el taller, vendió el coche, vendió todo lo que tenía valor en su casa, reunió 70.000 euros, pero no era suficiente. Mientras tanto, Elena se hundía en una depresión que los médicos no conseguían tratar. Pasaba los días mirando por la ventana, incapaz de cuidar de Lucía, incapaz de levantarse de la cama. Una mañana de noviembre, Daniel se despertó y encontró una nota en la mesa de la cocina. Elena se había ido. No podía más, decía. No era lo suficientemente fuerte. Le pedía perdón, pero no podía quedarse a ver morir a su hija. Daniel leyó aquella nota 3 veces. Luego la guardó en un cajón, despertó a Lucía, le preparó el desayuno y la llevó al colegio como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que hacen los padres. Siguen adelante aunque el mundo se derrumbe a su alrededor. Los meses siguientes fueron los más duros de su vida. Trabajaba de día como repartidor, de noche como vigilante de seguridad. Dormía 4 horas cuando podía. Comía lo que sobraba del plato de su hija. Cada euro que ganaba iba a una cuenta de ahorros que crecía demasiado despacio, mientras el corazón de Lucía se debilitaba demasiado rápido. Fue su hermano Miguel quien le habló del puesto en Montero Technologies, director de operaciones logísticas. Un salario que en 2 años le permitiría pagar la operación. Miguel trabajaba como conserje en el edificio donde estaba la sede de la empresa y había oído que buscaban a alguien con experiencia en gestión de equipos y resolución de problemas. Daniel casi se rió cuando lo escuchó. Él era un mecánico de Vallecas con estudios de formación profesional. No tenía título universitario, no tenía experiencia corporativa, no tenía nada que ofrecer a una empresa que facturaba 3.000 millones al año. Pero Miguel insistió. Le dijo que había conseguido colarle en la lista de candidatos, que tenía una entrevista el lunes a las 10 de la mañana. Daniel pasó el fin de semana preparándose. Leyó todo lo que pudo sobre la empresa, sobre logística, sobre gestión empresarial.
Practicó respuestas frente al espejo del baño mientras Lucía dormía. Se compró aquel traje en el mercadillo de Puente de Vallecas, el único que encontró de su talla por menos de 30 euros. El lunes por la mañana, dejó a Lucía con su madre, la abuela que había venido desde Murcia para ayudar, y tomó el metro hacia el centro de Madrid. Mientras el vagón se sacudía entre las estaciones, Daniel miraba su reflejo en la ventanilla oscura y se preguntaba qué demonios estaba haciendo. Un mecánico de barrio en una entrevista con la mujer más poderosa de España. Era como un chiste malo que nadie encontraría gracioso. No sabía que aquel día su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía Montero había construido su imperio desde cero, o al menos eso decían las revistas de negocios. Su padre había fundado una pequeña empresa de software en Barcelona en los años 90. Cuando murió de un infarto a los 52 años, Sofía tenía 26 años y un máster del IS. 15 años después, Montero Technologies era líder europeo en soluciones de inteligencia artificial. Tenían oficinas en 12 países, 4.000 empleados, y contratos con gobiernos de media Europa. Sofía había aparecido en la lista de Forbes durante 6 años consecutivos. Lo que las revistas no contaban era el precio que había pagado. Un matrimonio fracasado, una relación distante con su hijo de 12 años, una soledad profunda que ningún logro profesional conseguía llenar. Aquella mañana de lunes, Sofía estaba sentada en la cabecera de la mesa de juntas, escuchando a los candidatos para el puesto de director de operaciones logísticas. Era un puesto importante, el tercero que intentaban cubrir en 6 meses. Los 2 anteriores directores habían durado menos de 100 días, incapaces de manejar la presión, la complejidad, las exigencias de una empresa que crecía más rápido de lo que nadie podía seguir. Los candidatos de aquella mañana eran los típicos que veía siempre. Ejecutivos con currículums impecables, trajes de 3.000 euros y respuestas ensayadas que sonaban como si las hubieran copiado del mismo libro de entrevistas. Hablaban de sinergias, de optimización de procesos, de liderazgo transformacional. Decían exactamente lo que pensaban que ella quería oír, sin una pizca de autenticidad. Sofía estaba a punto de dar por terminada la jornada, cuando su asistente le pasó el último currículum del día. Daniel Herrera, 35 años, formación profesional en mecánica, experiencia, propietario de un taller mecánico durante 10 años, repartidor, vigilante de seguridad, ninguna experiencia corporativa, ningún título universitario, ninguna razón lógica para estar en aquella lista de candidatos. Sofía miró a su director de recursos humanos con una ceja levantada. El hombre se encogió de hombros nerviosamente y murmuró algo sobre diversidad de perfiles. Sofía suspiró, pero decidió seguir adelante. Había aprendido hace tiempo que los currículums no contaban toda la historia. Cuando Daniel Herrera entró en la sala, Sofía lo supo inmediatamente. Aquel hombre no pertenecía a ese mundo. Su traje era claramente de segunda mano. Sus zapatos estaban gastados y caminaba con la rigidez de alguien que no sabe dónde poner las manos. Pero había algo en sus ojos, una determinación feroz mezclada con una vulnerabilidad que Sofía no había visto en ninguno de los otros candidatos. La entrevista comenzó mal y fue empeorando. Daniel tartamudeaba al responder, se perdía en explicaciones técnicas sobre motores que nadie había preguntado, y cuando le pidieron que describiera su estilo de liderazgo, se quedó en blanco durante casi 30 segundos. Los directivos alrededor de la mesa intercambiaban miradas de incomodidad. Sofía podía sentir su impaciencia, su deseo de terminar con aquella pérdida de tiempo y pasar al siguiente candidato más cualificado que tenían programado para la tarde. Entonces sonó el teléfono de Daniel. El tono era diferente, más urgente como una alarma. Sofía vio cómo el color desaparecía del rostro de aquel hombre mientras miraba la pantalla. Vio cómo sus manos temblaban cuando rechazó la llamada. Vio cómo intentaba continuar respondiendo a la siguiente pregunta, mientras el teléfono volvía a sonar. A la tercera llamada, Daniel se levantó de la silla. Miró a Sofía directamente a los ojos, algo que ningún otro candidato había hecho en toda la mañana, y dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. Tengo que irme. No pidió disculpas, no dio explicaciones, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando atrás su carpeta con el currículum,
su oportunidad de conseguir el trabajo y a 6 ejecutivos que lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. Sofía Montero no recordaba la última vez que alguien le había dado la espalda. No recordaba la última vez que alguien había elegido algo por encima de una oportunidad de trabajar con ella. Y no recordaba la última vez que había sentido tanta curiosidad por otro ser humano. Se levantó de su silla antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ignoró las miradas de sorpresa de sus directivos y corrió tras Daniel Herrera. Sofía lo alcanzó en el pasillo, justo cuando las puertas del ascensor se estaban cerrando. Metió la mano entre las hojas metálicas, un gesto que su equipo de seguridad habría considerado una locura, y las puertas se volvieron a abrir. Daniel la miró con una mezcla de confusión y algo parecido al pánico. Tenía el teléfono pegado a la oreja y estaba hablando en voz baja, rápida, con alguien al otro lado de la línea. Sofía escuchó palabras sueltas. Hospital, estable, pruebas, no te muevas. Cuando colgó, Daniel la miró como si acabara de recordar dónde estaba y quién era la mujer que tenía delante. Sofía no dijo nada. Se limitó a entrar en el ascensor y pulsar el botón del parking. Daniel abrió la boca para protestar, pero ella lo cortó con un gesto de la mano. El viaje en ascensor duró 42 pisos de silencio. Cuando las puertas se abrieron en el parking subterráneo, Sofía caminó directamente hacia su coche. Un Mercedes negro que costaba más que todo lo que Daniel había ganado en los últimos 5 años. Él la siguió porque no sabía qué otra cosa hacer. Durante el trayecto al hospital, Daniel habló. No porque quisiera, sino porque Sofía le hizo preguntas que nadie le había hecho en mucho tiempo. Preguntas que iban más allá del currículum, más allá de las competencias profesionales, más allá de todo lo que importaba en una entrevista de trabajo normal. Le preguntó por Lucía, por su enfermedad, por el coste de la operación, por los meses de lucha para reunir el dinero. Le preguntó por Elena, por la nota en la mesa de la cocina, por las noches que Daniel había pasado llorando en el baño para que su hija no lo escuchara. Le preguntó por el taller, por los clientes que había tratado como familia, por la decisión de venderlo todo para intentar salvar a su hija. Daniel no entendía por qué estaba contando todo aquello a una desconocida. Quizás era el agotamiento de años sin dormir bien. Quizás era el alivio de finalmente hablar con alguien que no lo miraba con lástima. Quizás era simplemente que Sofía Montero, a pesar de todo su poder y su dinero, lo escuchaba como si lo que él decía importara de verdad. Cuando llegaron al Hospital La Paz, Daniel saltó del coche antes de que se detuviera completamente. Sofía lo vio correr hacia la entrada de urgencias y desaparecer entre las puertas automáticas. Se quedó sentada en el coche durante varios minutos, pensando en todo lo que había escuchado, pensando en aquel hombre que había sacrificado todo por su hija, pensando en la ironía de que ella, que tenía dinero suficiente para comprar un hospital entero, no había sido capaz de salvar su propio matrimonio ni de construir una relación real con su hijo. Luego, tomó una decisión que sorprendería a todos los que la conocían. 3 días después de aquella entrevista fallida, Daniel recibió una llamada del departamento financiero del Hospital La Paz. La deuda pendiente de 110.000 euros por el tratamiento de Lucía había sido saldada. La operación estaba programada para la semana siguiente, con el mejor cirujano cardiovascular de España, un médico que normalmente tenía una lista de espera de 2 años. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Daniel pensó que había un error. Llamó al hospital una docena de veces. Habló con supervisores, con administradores, con cualquiera que pudiera explicarle lo que estaba pasando. Todos le decían lo mismo. Una donación anónima había cubierto todos los gastos. No fue difícil adivinar quién estaba detrás. Encontrar el contacto de Sofía Montero fue más complicado. Su hermano Miguel no tenía su número directo, solo el de la centralita de la empresa, donde una recepcionista muy amable le explicó que la señora Montero no aceptaba llamadas de personas que no estuvieran en su agenda. Así que Daniel hizo lo único que se le ocurrió. Fue al edificio de la Torre Picasso, se plantó en la recepción del vestíbulo y dijo que no se movería de allí hasta que pudiera hablar con ella. Esperó 7 horas. Los guardias de seguridad lo miraban con sospecha. La recepcionista llamó varias veces a alguien, probablemente preguntando si debían echarlo. Pero Daniel no se movió.
Se sentó en uno de los sofás de cuero del vestíbulo, con la foto de Lucía en las manos, y esperó. A las 8 de la tarde, cuando el edificio estaba casi vacío, el ascensor privado se abrió y Sofía Montero salió. Llevaba el mismo tipo de ropa cara que había llevado en la entrevista, pero su expresión era diferente, más cansada, más humana. Se acercó a Daniel y se sentó a su lado en el sofá, ignorando las miradas del personal de seguridad. Daniel no sabía cómo empezar. Había preparado un discurso durante las 7 horas de espera, pero ahora todas las palabras se le habían olvidado. Así que dijo lo único que le salió del corazón. Le dio las gracias, no por el dinero, aunque eso también. Le dio las gracias por haber corrido tras él aquel día, por haberlo escuchado, por haberlo tratado como una persona y no como un número en una lista de candidatos. Sofía lo escuchó en silencio. Luego le hizo una pregunta que Daniel no esperaba. Le preguntó si seguía queriendo el trabajo. Daniel no entendía. Había abandonado la entrevista. Había demostrado que no estaba cualificado. Había hecho exactamente todo lo que un candidato no debería hacer, pero Sofía veía las cosas de otra manera. Le explicó que llevaba 15 años contratando a personas con currículums perfectos y resultados mediocres. Personas que decían lo correcto pero no sentían nada. Personas que optimizaban procesos pero no entendían a la gente que los ejecutaba. Lo que ella había visto en Daniel era diferente. Había visto a un hombre que se levantaba cada día y seguía luchando, aunque el mundo le hubiera dado todas las razones para rendirse. Había visto a alguien que priorizaba lo importante sobre lo urgente, que elegía a su hija sobre una oportunidad de trabajo. Había visto autenticidad en un mundo de máscaras corporativas. Eso, le dijo Sofía, era exactamente lo que necesitaba en su empresa. Daniel tardó 3 días en responder, no porque dudara de que quería el trabajo, sino porque necesitaba asegurarse de que Lucía estaría bien, de que la operación saldría adelante, de que podía permitirse pensar en el futuro. La operación fue un éxito. El cirujano dijo que Lucía se recuperaría completamente, que podría tener una vida normal, que el corazón que había estado fallando durante 6 años finalmente estaba reparado. Daniel lloró por primera vez desde que Elena se había ido. Lloró en el baño del hospital, con la puerta cerrada, para que nadie lo viera. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Una semana después, empezó a trabajar en Montero Technologies. Los primeros meses fueron los más difíciles de la vida profesional de Daniel. No conocía el lenguaje corporativo, no entendía las políticas de empresa, no sabía cómo comportarse en reuniones donde todos parecían hablar en código. Sus colegas lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El mecánico de Vallecas que había conseguido el puesto porque la jefa había perdido la cabeza. Pero Daniel tenía algo que ninguno de ellos tenía. Sabía cómo funcionaban las cosas en el mundo real. Cuando los ingenieros diseñaban sistemas logísticos perfectos en la teoría pero imposibles en la práctica, Daniel les hacía preguntas que nadie se había molestado en hacer. Cuando los proveedores prometían plazos que nunca iban a cumplir, Daniel lo sabía porque reconocía las mismas excusas que él había dado cuando su taller iba retrasado. Cuando los empleados del almacén se quejaban de condiciones que la dirección ignoraba, Daniel los escuchaba porque él había sido uno de ellos. En 6 meses, el departamento de logística de Montero Technologies había reducido los tiempos de entrega en un 30%. Los costes de transporte habían bajado un 15%, y la satisfacción de los empleados había subido 20 puntos, algo que ningún director anterior había conseguido. Sofía observaba todo esto desde la distancia, satisfecha pero no sorprendida. Había apostado por Daniel porque había visto en él algo que los títulos universitarios no podían medir. Pero la relación entre ellos era complicada. Daniel se negaba a tratarla de manera diferente solo porque le había pagado la operación de su hija. Discutía sus decisiones cuando no estaba de acuerdo, y una vez incluso le dijo que estaba equivocada delante de todo el comité de dirección. Sofía no estaba acostumbrada a que nadie le llevara la contraria. Daniel era diferente, no le tenía miedo, y eso, aunque la irritaba, también la fascinaba. La amistad llegó poco a poco. Un café después de una junta de accionistas,
una conversación sobre sus hijos mientras esperaban un vuelo retrasado, una cena en un restaurante de barrio que Daniel eligió. Lucía conoció a Sofía cuando Daniel tuvo que llevarla a la oficina porque su madre estaba enferma. La niña de 7 años miró a la mujer más poderosa de España y le preguntó si quería ver sus dibujos. Sofía pasó una hora sentada en el suelo, mirando dibujos de princesas y dinosaurios. Fue la mejor hora que había pasado en meses. Aquella noche, cuando volvió a su ático vacío del barrio de Salamanca, Sofía se dio cuenta de algo que llevaba años evitando admitir. Todo el dinero, todo el poder, todos los logros profesionales no significaban nada si no tenías a nadie con quien compartirlos. Y quizás, solo quizás, un mecánico de Vallecas estaba enseñándole cosas que ningún máster de negocios podía enseñar. 3 años después de aquella entrevista fallida, Daniel Herrera estaba en la misma sala de juntas del piso 42 de la Torre Picasso. Pero esta vez no llevaba un traje de segunda mano ni zapatos prestados. Esta vez estaba sentado a la derecha de Sofía Montero, como director general de operaciones, el segundo puesto más importante de la empresa. Lucía tenía 9 años y estaba completamente sana. Iba a un colegio cerca de la casa nueva que Daniel había comprado en Chamberí, un piso pequeño pero luminoso, donde por fin tenían espacio para respirar. Visitaba a su padre en la oficina una vez al mes, y todos los empleados la conocían porque Sofía insistía en que los niños eran bienvenidos en el edificio. Elena había vuelto a contactarlos hacía un año. Una carta larga llena de disculpas que Daniel había leído una vez y guardado en un cajón. No sentía rencor hacia ella, pero tampoco quería que volviera a su vida. Sofía había cambiado también. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo con su hijo, que ahora tenía 15 años y por fin empezaba a conocer a su madre de verdad. Había vendido el yate de Mallorca que nunca usaba y había comprado una casa de campo en la Sierra de Gredos, donde pasaba los fines de semana desconectada del mundo, a veces sola, a veces con amigos que no la querían por su dinero. La amistad entre Daniel y Sofía se había convertido en algo que ninguno de los dos sabía cómo definir. No era romance, aunque los tabloides especulaban constantemente. Era algo más profundo, más raro. 2 personas que se habían encontrado en el momento exacto, en que ambas necesitaban a alguien que les recordara quiénes eran de verdad. Aquella tarde, después de una reunión particularmente larga sobre la expansión de la empresa a Latinoamérica, Sofía le pidió a Daniel que se quedara un momento. Los demás directivos salieron, dejándolos solos en aquella sala de juntas donde todo había empezado. Sofía sacó un sobre del cajón de la mesa. Dentro había un documento legal que Daniel tardó varios minutos en entender. Era una oferta de participación en la empresa, un 5% de Montero Technologies, valorado en 150 millones de euros. Daniel la miró sin poder hablar. Sofía le explicó que llevaba meses pensando en el futuro, en quién lideraría la empresa cuando ella ya no estuviera, en quién mantendría los valores que ella había intentado construir, y cada vez que pensaba en esas preguntas, la respuesta era la misma. No le estaba regalando nada, le dijo. Se lo había ganado. Cada mejora en la logística, cada empleado que se quedaba en la empresa porque finalmente se sentía valorado, cada cliente que renovaba contrato porque el servicio había mejorado. Todo eso tenía un valor que iba mucho más allá de los números en una hoja de cálculo. Daniel miró el documento durante un largo rato. Pensó en el taller de Vallecas que había vendido para pagar la operación de su hija. Pensó en los años de trabajo como repartidor, en las noches de guardia de seguridad, en el traje de 20 euros que todavía guardaba en el armario como recordatorio de dónde había venido. Luego miró a Sofía y le dijo que no podía aceptarlo, no porque no lo quisiera, sino porque aceptar ese regalo cambiaría algo entre ellos que él no quería que cambiara. Ella era su jefa, sí, pero también era su amiga, la persona que había corrido tras él cuando todos los demás lo habrían dejado ir, la persona que había visto algo en él cuando él mismo había dejado de verlo. Eso, le dijo Daniel, valía más que cualquier porcentaje de cualquier empresa. Sofía sonrió. Era la respuesta que esperaba, aunque parte de ella había querido que la sorprendiera. Guardó el documento en el cajón y le preguntó si quería ir a cenar. Lucía estaba con la abuela, su hijo estaba en un campamento de verano
y ninguno de los dos tenía prisa por volver a casa. Fueron al mismo restaurante de barrio donde habían cenado por primera vez, un sitio pequeño en Lavapiés donde servían croquetas caseras y el vino venía en jarras de cerámica. Se sentaron en la misma mesa de siempre junto a la ventana que daba a la calle y hablaron de trabajo, de sus hijos, de los errores que habían cometido, de los sueños que todavía les quedaban por cumplir. Hablaron como hablan las personas que han encontrado algo raro en el mundo, alguien que los conoce de verdad y los quiere de todas formas. Cuando salieron del restaurante, ya era de noche. Las calles de Madrid brillaban con las luces de los bares y los coches, y el aire de verano era cálido y suave. Daniel miró el cielo, buscando estrellas que la contaminación lumínica no dejaba ver. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella mañana en que había entrado en la Torre Picasso con un traje de mercadillo y el corazón lleno de miedo. Pensó en cómo la peor entrevista de su vida se había convertido en el mejor regalo que le habían dado. Y supo que las cosas más importantes de la vida nunca aparecen en los currículums. Se miden en las personas que eligen quedarse cuando todos los demás se van. Sofía había corrido tras él aquel día, y al hacerlo había cambiado 2 vidas para siempre. Porque a veces, solo a veces, los milagros llegan disfrazados de fracasos, y la persona que te salva es la última que esperabas encontrar. Si esta historia te ha recordado que las segundas oportunidades existen y que a veces las puertas que se cierran nos llevan a caminos mejores de los que habíamos imaginado, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias de esperanza y redención, puedes hacerlo con un gracias de corazón a través de la función Supergracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó la decisión de una CEO de correr tras un padre desesperado.